Hello there, Lulucheras y Lulucheros, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por una ciudad bastante peculiar y muy industrial. Así que no te vayas, quédate, que enseguida comenzamos. Birmingham es la ciudad más poblada después de Londres y se le conoció entonces como la fábrica del mundo o la ciudad de los mil negocios. Solo hace falta mirar un mapa para comprobar que Birmingham es una ciudad interior, pero de hecho es la gran ciudad más interior del país. Aunque el punto más interior del Reino Unido se encuentra en la zona de Derbyshire, Birmingham está también bastante alejada de la costa, a unos 200 kilómetros. La mayoría de los lugareños saben perfectamente que J.R.R. Tolkien creció en Birmingham tras mudarse con sus padres cuando tenía 3 años. Vivió en varias zonas de la ciudad, entre las que destaca Mosley. De hecho, puedes encontrar una placa azul en homenaje al autor en el molino de agua de Sarholme Mill, según cuentan la fuente de inspiración para el viejo molino de Hobbiton. La gastronomía es muy variada. Aquí he comido en el hotel donde me hospedé, que dicho sea de paso, está al lado de un montón de bares y lugares de fiesta, que si la discoteca es lo tuyo, esta zona es para ti. Además está cerca del monumento Black Sabbath, que más adelante te hablaré un poco más de él. Aquí he comido un salmón con unas tostadas hechas de higo, un carpaccio de remolacha con queso de cabra y una pata de pato con judías y patatas, que la verdad estaba espectacular. Con esto puedo decir que Birmingham o Reino Unido no es solamente la comida que por lo general tenemos el concepto que es mucho mejor. El concepto de Black Sabbath Bridge fue creado por el superfan de Black Sabbath, Mohamed Osama, nacido en Egipto y ahora establecido en Dubái, quien promueve una serie de ideas artísticas para el monumento apoyadas por el artista egipcio Tarek Abdelkawi, un ilustrador, diseñador gráfico y músico. La vida nocturna de Birmingham en el Reino Unido es vibrante y diversa, ofreciendo siempre una amplia gama de opciones para todos los gustos y preferencias. Tienes desde bares y pubs, que cuenta con gran cantidad, hasta establecimientos más tradicionales en lugares modernos y elegantes. La verdad es que se mezcla un poco lo tradicional con lo moderno. Y para aquellos que buscan bailar hasta altas horas de la madrugada, Birmingham ofrece una variedad de clubes nocturnos con música de DJs en vivo, pistas de bailes, entre otras alternativas. La verdad es que la escena musical en Birmingham es muy activa. Tienen numerosos locales que ofrecen actuaciones en vivo, musicales de todo tipo. Se especula que Tolkien podía ver desde su casa 2 importantes puntos de referencia, la torre Perros Folly y la chimenea de la estación de bombeo de Edgbaston, en las que se habría basado para sus descripciones de las 2 torres en sus obras. Incluso su familia fue propietaria de la granja de la zona llamada Back End, aunque probablemente te suene como Bolson Cerrado. Hubo un tiempo en Birmingham que era conocida como la primera ciudad manufacturera del mundo, gracias a las numerosas fábricas que hicieron progresar la ciudad a partir de la revolución industrial en el siglo XIX. Aquí te muestro mi desayuno. Como ves, la carta es súper amplia, pero súper amplia sobre todo en bebidas. El local es súper grande, tiene muchísimas mesas y para mi sorpresa,
El local tiene una aplicación donde pides la comida directamente, lo pagas desde la aplicación y te lo llevan únicamente a la mesa. Es decir, los camareros únicamente te acercan la comida y se llevan los platos pues que deja la gente. Pero vamos, la oferta en cuanto a bebidas alcohólicas es súper amplia. La biblioteca de Birmingham se ha reinventado completamente ante la era digital, con reformas sorprendentes tanto por dentro como por fuera. El propio edificio llama la atención, con su jardín en la 7ª planta y sus amplios miradores. Además, ofrece una completa programación gratuita. Puedes acudir a representaciones teatrales en directo en el anfiteatro o visitar la exposición permanente sobre William Shakespeare, el más célebre dramaturgo británico. Los amantes del cine encontrarán aquí el Archivo Nacional de Cine al completo que se puede visionar en cabinas privadas, cortesía del Instituto de Cine Británico. Yo ese momento conseguí la biblioteca cerrada, pero bueno, aquí te doy una muestra de todo lo que tiene a sus alrededores. La arquitectura de Birmingham es diversa y refleja su rica historia industrial y su crecimiento como centro urbano moderno. Y como puedes ver, siempre mezcla algo de lo que es la antigüedad con cosas de la era de hoy. Como cuando... Puede ser cualquier barbaridad. Mira, un escaparate de ropa. Ole. Y dice body piercing. Una cosa que me ha llamado la atención es que no hay demasiadas tiendas de ropa. Realmente hay tiendas, sí, hay ahora mismo en la zona principal ropa, pero no tantísimo. No es como si dijéramos, yo qué sé, Madrid. Digo Madrid porque vivo allí, pero Viena también es un ejemplo, que se veían muchos escaparates con ropa. Pero bueno, seguimos mirando.
En Birmingham hay varias iglesias anglicanas que varían en tamaño, diseño arquitectónico y estilo litúrgico. Una de las iglesias anglicanas más destacadas en Birmingham es la Catedral de San Felipe, que es la catedral anglicana de la ciudad y una de las iglesias más importantes en la diócesis de Birmingham. La Catedral de San Felipe, ubicada en el corazón de Birmingham, es un impresionante edificio de estilo neogótico construido en el siglo XIX. Algunas características notables de la catedral incluye una arquitectura impresionante, con una fachada adornada con torres, pináculos y gárgolas, características del neogótico. Tienen un órgano, que es el más grande de Inglaterra, y cuenta también con una rica historia. De hecho, el órgano es utilizado en algunos servicios litúrgicos y conciertos. En cuanto a la Iglesia de Inglaterra, que es la provincia anglicana en Inglaterra, y parte de la comunidad anglicana ha experimentado debates internos sobre la homosexualidad y la inclusión de las personas LGBTQ. Si bien la Iglesia de Inglaterra ha tomado medidas para ser más inclusiva, como permitir la ordenación de clérigos abiertamente homosexuales, aún no permite el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo y tiene puntos de vista diversos dentro de su clero y congregaciones. Pero sí que es cierto que puedes conseguir un panfleto o alguna propaganda en la calle donde incentiva a la comunidad a unirse a la iglesia, asistir a sus misas y a ser incluidos. Acá están los murales. La arquitectura que tienen en Birmingham está diseñada del siglo XIX. Experimentó un gran auge industrial, lo que resultó en la construcción de numerosos edificios en estilo victoriano. Estos edificios a menudo presentan detalles ornamentales, fachadas de ladrillo rojo y características arquitectónicas que son muy típicas de la época, como arcos, molduras. Hay muchos edificios industriales que fueron parte de esta revolución industrial, que fueron convertidos en discotecas, en pubs o en este caso en hospitales. Cuenta con una variedad de edificios históricos que han sido también, como te digo, reutilizados y renovados para otros fines.
أصحاب البيت. Ok, estamos, digamos, en la ciudad, en el centro. Es un poco abrumador porque hay muchas cosas por aquí, entre gente deambulando, vendiendo, hasta predicadores de todo tipo de religión, de todo tipo de cultura. Y bueno, ahí están vendiendo de forma ambulante. Y bueno, creo que a veces es un poco complicado incluso caminar, porque creo que esto es el centro. Ya habéis visto las imágenes antes de la cantidad de gente que hay. También es cierto que hay de todo tipo de gente atendiendo en las tiendas. Hay mucho intercambio de cultura. Y bueno, después de haber cambiado mi outfit, llámese gorrito por lazo, vamos a ir a un sitio que está por el canal para ver qué podemos comer. Finalmente llegamos a este restaurante que está justamente al lado del canal y es nada más y nada menos que el restaurante del canal. Está situado justamente en una antigua fábrica que convirtieron en este maravilloso restaurante con esta maravillosa comida. Fish and chips es lo que he pedido y una carne de cordero que estaba pues puesta sobre un arroz de coco. Fíjense cómo han decorado el sitio con botellas y con cosas de forma pues original. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este maravilloso recorrido. Espero que hayas disfrutado de este viaje y por supuesto te espero como siempre en otra próxima edición.